Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Hemos, desde hace mucho tiempo, ya llevamos 15 años trabajando desde el informatorio, hemos repasado distintas áreas de trabajo que tiene el sector de sustentabilidad de Banco Galicia. Sabemos de sus actividades en inclusión financiera, en inclusión en general, inclusión y diversidad, protección del medio ambiente. Y hoy íbamos a tocar un aspecto que lo hemos abordado, pero de manera unilateral, a través de información, pero nunca tuvimos la posibilidad de hablar en este caso, con una portavoz de Banco Galicia para hablar del programa de ayuda, de mejoras a hospitales y centros de salud, que me parece que más en un año como este, un año ya larguísimo, que nos ha acompañado la pandemia, tiene una significación mucho mayor. Así que le damos la bienvenida a Belén Arce, que es líder en inversión social estratégica de Banco Galicia. Belén, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y un placer estar acá en nombre del banco para contarte lo que hacemos en el día a día en sustentabilidad. No, al contrario, te agradezco la amabilidad y el tiempo. El pretexto era, hace muy poquito se conoció la noticia de que Banco Galicia, a través del área de sustentabilidad y específicamente por este programa de mejoras en hospitales y centros de salud, llegó una donación a un hospital de la localidad de Mendieta, que, si no tengo mal entendido, está a unos 50 y pico de kilómetros de San Salvador de Jujuy. Así es. Y no es habitual que por ahí este tipo de noticias, normalmente, y está muy bien que así sea, se habla de las donaciones a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, el Garraham, pero por ahí los hospitales de lugares como este, de la Mendieta, que por ahí hay mucha gente que no sabe siquiera que existe. Yo sé que existe porque además compartimos el apellido, pero quería saber cómo fue que se gestó, en qué consistió esta donación, de qué manera llegaron los equipos médicos, porque me imagino que las donaciones en general son de instrumental importante, y cómo hacen para manejar también toda esta cuestión de la logística, de tomar contacto con las necesidades de cada uno de estos centros de salud. Después vamos a ir un poco más a fondo respecto del programa en general, pero vamos con este en principio del Hospital La Mendieta. Perfecto. Bueno, como bien mencionó Marcelo, esta es una de las noticias que se conoció en el año, digo, de todas nuestras novedades en materia de donación en materia de salud. Puntualmente en el caso de la Mendieta, a ver, más allá de que uno de sustentabilidad lo coordina, en verdad es un trabajo muy articulado con el área del sector público y con nuestra red de sucursales de cara al contacto con la organización, en este caso el Hospital de la Mendieta. Nación cercana a los 3 millones de pesos, que estuvo enfocada en poder ayudar a cubrir básicamente la necesidad a nivel de equipos radiológicos. Hemos donado el equipo completo, la mesa de comandos, una mesa de examen, un teleradiógrafo, entre otros insumos propios, ¿no?, que hacen esta parte de la salud. ¿Cómo se gestionó en verdad esta donación? Como bien vos decís, en este caso es un área, digo, que no pertenece a capital, ¿no?, a una capital provincial, pero sí, cuando uno lleva adelante el programa de mejoras de hospitales y centros de salud, lo intentamos primero trabajar de manera federal y, como te contaba, con una articulación muy fuerte con el sector público y con la red de sucursales. En general, el ciclo del programa inicia con hacer un relevamiento, y acá es clave que la red de sucursales y el sector público nos indique cuáles son las áreas donde ellos han visto, ¿no?, estas diferentes necesidades, y a partir, ¿no?, de poder tener como un barrido de los principales puntos, uno hace una selección en base a, bueno, cuáles fueron las áreas que tal vez no se han atendido en los últimos años de cara al programa de hospitales. Digo, es un programa que lleva casi más de 12 años, entonces bueno, uno intenta ser obviamente equitativo en toda la zona, como bien decíamos, no concentrar todo en Ciudad de Buenos Aires o en alguna de las capitales más importantes. Por eso, bueno, en el caso de la Mendieta se trabajó en la selección, ¿no?, junto con la red de sucursales y con el sector público, y se tomó contacto particularmente con la autoridad municipal y del hospital. Se hizo una entrevista, que acá contamos con una consultora experta en salud en el equipo, que nos ayudó en esta conversación con ellos a entender cuál era la necesidad puntual básica, ¿no?, de torno a la inversión que uno podía hacer. Bueno, después de haberse definido cuáles eran los insumos, esto es un trabajo que es muy fuerte con el equipo de compras en el banco, de encontrar el mejor proveedor que pueda
proveer en tiempo y forma los equipos y sobre todo, bueno, llegar el tema de la logística, ¿no? Que como bien vos comentás a veces, sobre todo lo que tiene que ver con insumos que son importados, poder llegar a diferentes puntos del país no es fácil y bueno, uno intenta tener como no todo cerrado para que se pueda entregar en tiempo y forma de la mejor manera posible. En el caso, obviamente, por contexto COVID, nuestro responsable ahí de la red de sucursales, en el caso de la sucursal de Jujuy, fue la persona que participó en este pequeño acto protocolar, porque bueno, la pandemia no permitió hacer más allá de la foto, pero bueno, esperamos que el año que viene, en la nueva base, ¿no? En la nueva fase de Hospitales 2022, ya podamos hacer eventos mayores con más participación de la prensa y demás. Recordamos, Belén Arce es líder en inversión estratégica de Banco Galicia y estamos hablando de este programa de mejoras en hospitales y centros de salud, específicamente el caso del Hospital de la Mendieta. Uno a veces no tiene dimensión, nosotros siempre hacemos hincapié en una cuestión del federalismo, porque a veces uno no tiene idea de lo que pasa en esas localidades, en esos pueblos del interior, de lugares de la Argentina, que por ahí para sacarse, en este caso, supongo, una radiografía, a lo mejor, si no hay en el Hospital La Mendieta, tienen que recorrer 50, 60 kilómetros, y a veces tampoco las rutas, por cuestiones climáticas, a veces sabemos que puede haber algún tipo de inconveniente, tienen que trasladarse hasta un hospital de una capital provincial para hacerse una radiografía. Es decir, que esto tiene mucho que ver también con la inclusión, más allá de que sea un programa que tiene que ver con la salud, tiene que ver con incluir a personas que viven en lugares apartados de las grandes capitales, y si no leí mal, en un medio jujeño decía que este aporte que ustedes hacen desde Banco Galicia tiene un alcance tiene un impacto en alrededor de 7.500 personas, porque obviamente también por ahí hay otras localidades más pequeñas que son cercanas a la Mendieta, que tampoco tenían otro hospital al cual recurrir y van allí. Así que es como, digamos, todo este circuito que vos nos contabas de vinculación con los municipios, con el papel que juegan las gerencias también del Banco Galicia en distintos lugares de la Argentina. Quería que nos contaras un poquito más cómo ese circuito, cómo funciona en general entre el programa que ustedes manejan de mejoras para hospitales y centros de salud, con los gerentes de sucursal, no sé si tiene vinculación con ONG, con hospitales, con municipios. Uh-huh. Y demás. Sí, por supuesto. A ver, desde el lado de inversión social, nosotros trabajamos en 3 grandes ejes de trabajo: promoción laboral, todo lo que tiene que ver con educación superior y el eje específicamente de salud. El programa de mejoras en hospitales y centros de salud, como bien te comentaba, es un programa que ya lleva más de 12 años, ¿sí? Y lo que busca justamente es poder brindar insumos en materia de salud a partir de las necesidades específicas de esa institución. Nosotros también, en este relevamiento y en este aprendizaje continuo que uno hace, hemos detectado, y acá nuevamente en ayuda con diferentes consultores externos que nos dan una mano en la estrategia, que poder hacer foco en lo que tiene que ver con la atención primaria básica, ¿no? Y poder de pronto atender a la mayor cantidad de personas es también lo que buscamos con el impacto del programa. O sea, como bien vos comentabas, sobre todo cuando uno actúa en zonas más aisladas, llamémosle de alguna forma, como puede ser el caso de la Mendieta, donde bien ese número que leíste en ese medio era correcto, y es un hospital que anualmente atiende a casi 30.000 personas, no solamente de la Mendieta, sino de ciudades aledañas. Y bueno, ni hablar el impacto indirecto, ¿no? De cuántas familias pueden llevar a sus hijos, a sus familiares a ser atendidos. Y también porque sucede que muchas veces estos centros de salud no cuentan con insumos propios y tienen que alquilar. En el caso de la Mendieta, la principal necesidad fue esa. Cuando nos comentaron que todo el set de equipos radiológicos, ellos lo alquilaban, decimos, bueno, ¿qué cantidad de dinero se están perdiendo por año por no contar con un insumo propio? Porque el que tenían ya estaba obsoleto y el mantenimiento, la logística y todo implicaba muchísimo trabajo. Por eso digo, se trabajó en la selección constante de, por un lado, nuestro impacto, que es lo que necesitamos medir, cuáles son nuestros indicadores como el donante privado, pero en articulación con esa institución que va a recibir el pedido. Como bien comentabas vos, acá el rol del sector público, que tiene el contacto con cada municipio, con cada intendente, con cada autoridad, es clave, así como la red de sucursales, porque son al final del día los que conocen muchísimo la zona, cómo trabaja el banco en ese sucursal puntualmente, qué tipo de contacto tiene en este caso con la autoridad local. Por eso se busca que entre los tres
podamos hacer como la mejor decisión de cara a la necesidad. Y esto no solamente ocurre en la Mendieta, esto ocurre en todo el programa. Uno generalmente a inicio del año, entre más o menos marzo, abril, como de una manera eleva el pedido, se contacta con toda la red, se manda este mensaje de, bueno, se viene el programa de este año, cuáles son las necesidades que estamos evaluando, cuáles van a ser los montos de inversión que uno tiene previstos, y digo, cada sucursal nos acerca a los diferentes pedidos. Si es por nosotros, obviamente haríamos todos los pedidos si es posible, pero considerando criterios de federalismo, por un lado, el hecho de que esa zona no haya sido atendida anteriormente por el banco, sino que tal vez sea la primera vez, cómo es el rol del negocio en esa zona, ¿no? Que tanto la sucursal como el sector público trabaja en esa zona, bueno, se toma la decisión en conjunto, tanto desde el lado de sustentabilidad, con mi rol, con el gerente del sector público y con el gerente de la red de sucursales, porque también entendemos que esto es un trabajo nuevamente en alianza, y acá es clara la mirada después del gobierno local y de la autoridad de salud puntual. Desde el lado del tercer sector, como te comentaba, trabajamos con la Organización Social Surcos, que es un gran aliado, que nos da su mirada profesional de cuál es el mejor pedido, nos ayudan a contactarse con el centro de salud para entender qué es lo que necesitan, y así es como estamos trabajando, porque nosotros de cara, obviamente a fin de año, teníamos que hacer un informe de todo lo que fue el programa anual, cuáles fueron las donaciones, cómo fueron los montos invertidos y cuáles son los aprendizajes para el año próximo, ¿no? Digo, eso es como esto de la mejora continua, qué es lo que nos faltó, qué zona trabajó mejor con otro, y como te comentaba, el foco de la inversión, lo que buscamos como nuestro objetivo es impactar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Entonces, si a veces esa donación que se quería no va a impactar a tantas personas como se creía, bueno, se recalcula y se busca otra necesidad, que lamentablemente son muchas las que los hospitales públicos tienen, y ver cómo podemos ayudar a cubrirlas, ¿no? Es un trabajo muy del día a día, muy de la negociación entre las partes para ver también qué proveedor en tiempo y forma es el que pueda ayudarnos a cumplir con los requerimientos. Qué interesante todo lo que contabas. Yo por ahí me detuve a pensar en el rol que tiene Banco Galicia y la sucursal de Banco Galicia en lugares como capitales de provincia, por ahí en este caso como San Salvador de Jujuy, que a partir de esa sucursal obviamente tiene un impacto en toda la provincia, y también el papel que juega el gerente, que normalmente uno le asigna un papel meramente comercial, de hacer negocios desde la sucursal del banco, y aquí pasa a ser también una suerte de embajador del área de sustentabilidad en cada una de esas dependencias que ocupa, y ese contacto con la comunidad no es solamente para ver si, no sé, si hay un problema con un trámite por una tarjeta de crédito, sino también cuáles son las necesidades del lugar donde él vive y con sus vecinos de alguna forma, ¿no? Coincido con vos, y como bien vos decís, ahora nosotros buscamos ser un actor social relevante en todo el país. Y esto del trabajar en el día a día para mejorar la vida de más personas tiene que ver justamente, como bien vos decís, en hacer que todos los colaboradores del banco se vean involucrados en los proyectos que desde sustentabilidad, te repito, impulsamos, pero solo no logramos nada. Necesitamos siempre el apoyo de nuestra red, de otras gerencias. Acá la gente de abastecimiento, el área de compras es fundamental para que suceda, ¿no? Los insumos, el mejor proveedor, que se entregue en tiempo y forma. Por eso, bueno, esta estrategia que desde salud impulsamos, porque también sentimos que, digo, una persona para conseguir un buen empleo tiene que tener una buena formación, pero digo, si no tiene atendida las necesidades básicas de salud, esa educación y ese empleo muchas veces no sucede. Por eso intentamos trabajar de forma articulada. Y bueno, 12 años de programa y habiendo pasado una pandemia como lo que fue el año pasado, nos ha demostrado que los esfuerzos valen la pena y que se puede realmente mejorar la vida de muchas familias en todo el país. Claro, es decir que uno, además de ser un empleado de Banco Galicia, que obviamente eso ya de por sí es una buena carta de presentación, además podés llegar a cumplir un rol social si te interesa, si te involucrás, si tenés ganas de ver lo que pasa a tu alrededor e ir un poco más allá de lo que es meramente el negocio del banco, porque el banco también tiene una política de sustentabilidad que permite desarrollar ese tipo de aspectos, que incluso creo que la solidaridad es algo que naturalmente por ahí a veces nos sale, y no sabemos cómo canalizarlo. Si uno, en este caso, trabaja en el Banco Galicia, es como que sabe por dónde puede canalizar, y eso la verdad que me parece muy, muy inspirador, incluso para otras compañías que pueden seguir el mismo camino. Vos nos decías que se están cumpliendo 12 años ya de este programa de mejoras en hospitales y centros de salud de Banco Galicia. Si tuvieras que hacer un balance
que obviamente me imagino que tenés mucho para contarnos. Por ahí te pido un resumen, lo que te parezca más relevante. No sé si hay algunas cifras que nos puedas dar, algo que nos pueda servir como para tener una idea de este trabajo. Bien. Bueno, bien, como te decía, es un programa que cumple 12 años. El año pasado creo que fue clave porque más allá de que uno establece una estrategia, ¿no?, para poder generar este impacto sostenido en el corto, en el corto, mediano y largo plazo, el hecho de ser una organización ágil ha tenido que, nos ha permitido poder adaptarnos a las necesidades del contexto y hacer estos maniobrazos, ¿no? Digo, en nuestro reporte que está publicado en nuestra página web se puede ver la performance del año 2020, donde el foco de la inversión social estuvo puesta en materia de salud. Digo, era la pandemia, era tiempo de hacer foco en eso, y bueno, granito fueron los más de 150 hospitales, que tal vez es un número que uno lo termina construyendo en casi una década, ¿no?, de estos 150 hospitales, y lo hemos logrado hacer en un año. Este año, por ejemplo, el programa estuvo foco en 10 hospitales, ¿no?, de cara a la inversión. El año pasado hicimos 150, bueno, con una inyección obviamente mucho más fuerte de inversión, pero sobre todo, bueno, porque era pandemia y era el rol nuestro de ayudar a cubrir necesidades básicas y propias de COVID, desde la compra de barbijos, máquinas de oxígeno, todo lo que se necesitaba, ¿no?, alcanzando a más de 1,5 millones de beneficiarios. Entonces, esta agilidad y este contacto constante con la red, con el sector público, nos permite entender, bueno, cuáles son las necesidades de cada una de las zonas y cómo actuar. Y de sustentabilidad, nuestro rol obviamente es de diseñar la estrategia y coordinar, pero nuevamente, como bien vos comentabas, siempre estar viendo, ¿no?, cuáles son los principales focos de mejora y cómo esa inversión también la vamos a medir, ¿no? Porque uno de los desafíos que cualquier organización, no solamente un banco, tiene es cuáles son sus indicadores de gestión, cómo puede mejorar año a año, cómo se compara a sí mismo en la gestión. Y la verdad que el programa de hospitales, con estos indicadores que son cantidad de beneficiarios, cantidad de zonas cubiertas, en estos 12 años nos ha permitido poder establecer cada vez mejores prácticas. Y en el caso con la Corporación de Surcos, como nuestro consultor aliado, entendimos que la atención primaria básica nos ayuda también a poder atender a mucha mayor cantidad de personas y evitar que enfermedades que puede ser un simple resfrío termine siendo una enfermedad crónica mucho más importante, ¿no? Digo, ahí entendemos que está nuestro rol en impactar en zonas, sobre todo como puede ser la Mendieta, donde la atención de salud no es tal vez tan, de alguna manera, no tiene tanta disponibilidad como en otras capitales. Bueno, ahí tenemos un rol clave y ojalá cambiemos la vida de muchas personas, ¿no? Belén, como líder de inversión social estratégica de Banco Galicia, ¿dirías que el trabajo que se hizo durante la pandemia desde tu sector y desde el área de sustentabilidad en general fue casi como, digamos, primero fue a lo mejor un poquito más sencillo dentro de la complejidad por la experiencia previa de esos 11 años que venían trabajando en el tema, y dirías también que en un año a lo mejor hicieron muchas más cosas de las que habían hecho en 10 años por la urgencia y la necesidad que planteó la pandemia en el sector sanitario? Mira, a ver, yo particularmente ingresé al banco a mediados del año pasado, pero una de las cosas que también me hizo volver al mundo corporativo después de muchos años en la consultoría fue ver cómo también en momentos claves, como puede ser una pandemia, la organización está presente, ¿no? Porque es muy lindo decir que somos sustentables y cuidamos al otro. Ahora, cuando realmente las papas queman, ¿qué hacemos al respecto? Y el hecho de lo que se pudo lograr en hospitales sin descuidar los otros programas, porque no es que educación se dejó de lado o promoción se dejó de lado, todo tuvo que mutar. Digo, en el caso de educación, imagínate que todo lo que fueron talleres de educación financiera pasaron a ser virtuales. Los programas de becas con los chicos a través de Zoom o de Meet haciendo las clases. Entonces, todo eso se tuvo que adaptar y la verdad, bueno, en el caso nuestro, contamos con un equipo de excelentes profesionales, cada uno muy enfocado en su expertise, donde entendimos cuáles eran las necesidades y tuvimos que recalcular sobre la marcha. Y la verdad que sí, es un orgullo como parte del equipo de sustentabilidad, pero en el nombre del banco, poder ver que el impacto que se generó fue masivo, que las relaciones entre las áreas son claves y que en los momentos críticos, como puede ser una pandemia, las alianzas es lo que nos va a salvar, ¿no? Realmente eso es como el gran mensaje, como el aprendizaje que yo siento que nos ha dejado, el buen vínculo con el otro. Tercer sector, el hospital, la comunidad, es lo que nos permite poder seguir generando impacto sostenido en el tiempo, ¿no? Independientemente de lo que Argentina nos depare. Así que en ese sentido sí, estamos muy, muy contentos con los resultados y esperamos que, bueno, cada vez los programas puedan mejorarse más, generar mayor impacto y también renovarnos, ¿no? Innovar en base a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo, a ver qué se necesita cada vez más. Bueno, ahora que estamos ya finalizando la charla, vamos a dejar como sugerencia para aquellos que quieran ahondar en distintas áreas
de sustentabilidad dentro de Banco Galicia. Vamos a dejar los videos sugeridos para que vean distintas charlas que hemos tenido con referentes de Banco Galicia en ese sentido. Belén Arce, líder en inversión estratégica de Banco Galicia, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste, la pasión, las ganas con las que nos contaste todo lo que están haciendo desde Banco Galicia. Además, todavía no hemos terminado de salir de la pandemia, así que me imagino que el trabajo es muy demandante. Felicitaciones una vez más, gracias por lo que hacen, porque en gran medida este tipo de tarea de sustentabilidad que desarrollan desde el sector privado, como es el caso de Banco Galicia, de alguna forma a veces suplen lo que desde el Estado no se puede hacer o se complementan, que eso es muy interesante también, y como decía, ojalá también se repliquen este tipo de acciones. Así que un cariño grande para vos, felicitaciones para todo el equipo, porque obviamente sé que hay un gran trabajo detrás, vos misma lo explicabas, y bueno, ojalá también el año que viene las cosas sean un poco más ágiles, en el sentido de que no tengamos que lidiar tanto con cuestiones extra como un desafío de una pandemia, pero mientras tanto, gracias por el aporte que hacen. Y bueno, a seguir adelante, estaremos en contacto porque ustedes siempre están generando noticias, así que un placer. No, Marcelo, gracias a vos por el espacio, bueno, por dejarnos por compartir nuestro trabajo. Los invito a todos los oyentes a ver nuestro informe integrado 2020 con más detalles de lo que fue la experiencia COVID. Y bueno, ya arranca a prepararnos para el informe 2021, así que en los próximos meses tendrán noticias de lo que fue este nuevamente año tan particular con el COVID atravesándonos. Así que nada, siempre agradecidos por los espacios y para seguir compartiendo lo que hacemos, inspirar y contagiar, ¿no? Que es lo que buscamos. Muchas gracias.